Buenos días. Quien les habla, Griselda Sandoval. En los controles, el pastor Enrique Falcón. También acá conmigo se encuentra Patricia Gallego, que va a estar en el teléfono de la radio, recibiendo los mensajes. Soy miembro de la Iglesia Cristiano Evangélica Jesucristo es Rey, de la avenida Polonia 1244. Es la avenida Polonia, esquina Vértiz. Y sus pastores son Claudia y Marcelo Cabrera. Y no tenemos reunión por esta pandemia, por el momento, hasta que todo esto se termine, que se va a terminar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También estamos haciendo sorteos para el 10 de septiembre, nos estamos preparando. El 10 de septiembre yo, festejo 24 años de estar caminando con este buen Dios, para la gloria de Dios. Entonces, como no voy a poder festejar en mi casa, antes lo hacía en la iglesia, y ahora no se puede, pero estoy haciendo estos sorteos, todos los jueves, un sorteo de una bolsa de alimentos. Hola, buenos días. Buenos días. Bendiciones. Es una bolsa de alimentos no perecederos y una Biblia. Amén, en el nombre de Jesús. Así que si quieren estar llamando al teléfono de la radio, que es 481-3366, o si no, mandando un mensajito al teléfono celular de Griselda, que es 223-439-8637. Ahí pueden estar mandando también mensajitos pidiendo oración. Que ahí ya tenemos unas cuantas que han pedido, unas cuantas personas han pedido oración. Y hermanos, los hemos puesto en oración, están en oración. Amén. Y esperen en Dios y Dios le va a conceder la petición de su corazón. En el nombre de Jesucristo, todo lo hemos puesto en oración y siempre nos estamos acordando de nuestras oraciones. También con mi esposo, también ora con nosotros, también tenemos otro grupo que están orando también, y yo los pongo en oración para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, hermano, y esperemos en este tiempo, esperemos en Dios. Es el único que nos puede ayudar, el Señor. Amén. Jesucristo, que Dios lo ha decidido así, de poner al Señor Jesucristo, en este mundo, ¿no? Para que nosotros podamos tener en quien confiar y tener un amigo. También no nos dejamos de congregar, porque los domingos y los miércoles el pastor Marcelo Cabrera tiene prédicas por YouTube con hashtag La Iglesia Sos Vos. Y y el programa del domingo se llamaba, yo no lo anoté, mira vos, me olvidé. No vuelvas atrás. Y el de ayer, miércoles, el regalo de un amigo. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Entonces ustedes ponen hashtag La Iglesia Sos Vos, y ahí están las prédicas del pastor Marcelo Cabrera los domingos y los miércoles. También ustedes pueden estar llamando con mensajito de texto, pidiendo oración, y también entrando a mi Facebook, Griselda Sandoval de Montenegro, y allí si dicen que van del programa de radio En Mi Voz para Jesús, lo voy a hacer entrar más rápido. Gloria a Dios. Tenemos las redes para comunicarnos y está en comunicación. La semana pasada la hermana Mónica, ella se sacó este sorteo y se lo regaló también a su hija la Biblia, porque la hija tampoco tenía. O sea que ha sido de bendición. No solamente eso, sino que Dios ha tocado a misericordia a Patricia, porque ella también estuvo con una oyente de la radio, también del programa, también hablando con ella, y le consiguieron una Biblia con Daniel. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Daniel, también por estar ahí escuchando. Gracias también por haber sido instrumento en las manos de Dios. Obedecer. Miren, en estos tiempos son tiempos peligrosos y son tiempos difíciles, y Dios está moviendo a las personas a misericordia, pero hay que escucharlo a Dios,
porque a veces a Dios estamos tan atribulados, con tanta cosa que lo escuchamos muy bajito y otras personas ni lo escuchan. Entonces hay que escuchar a Dios en estos tiempos tan difíciles, porque bueno, está muy difícil las cosas, y por ahí su vecino, ustedes no se dan cuenta, no hablan, por ahí su vecino tiene necesidad de una palabra de aliento o de algo para comer, porque las cosas están difíciles. Entonces presten atención, hermano. Su vecino, ¿cómo está? ¿Le han dado una mano? ¿Le han preguntado? Vecino, ¿necesita algo? ¿Un pan para comer? Y bueno, nos tenemos que preocupar por eso, y a orar, por supuesto, orar y pedir por nuestros vecinos, por nuestra familia, por nuestros hijos, bueno, por el cónyuge. Tenemos que estar en estos tiempos tan difíciles, atentos a todas estas cosas y acercarnos a Dios, porque es el único que nos puede ayudar. Dios es el único que nos puede ayudar, hermano. Entonces, bueno, en estos tiempos tan difíciles debemos de ayudar a las personas para que se acerquen a Dios, para que se acerquen al Señor Jesucristo. Si no hay alguien que les predica, si no hay alguien que les hable de Dios, si no hay alguien que les hable de que en Dios podemos tener, bueno, descanso, paz, ¿cómo lo van a saber las personas? Si no hablamos, si nos quedamos callados, si el espíritu del mal quiere que las personas sean sordas y mudas, que no hablen con Dios y que no oigan a Dios. O sea que ese espíritu está en este mundo. Miren cómo están las cosas, miren cómo está la maldad tan grande, multiplicándose. O sea que hoy, pero también dice la palabra, dice la Biblia, dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que esa es la que tenemos que ver. Pero eso se encuentra con la oración. O sea, si ustedes no van a Dios y no hablan con Dios, hermano, y bueno, no van a encontrar el camino, O sea, el camino es el Señor Jesucristo, pero si no van a Dios, no lo van a encontrar. El Padre, Dios el Padre, no se lo va a dar a cualquiera al Señor Jesucristo. Y por el Señor Jesucristo es que lo que vamos a tener salvación. Él es el camino, Él es la vida. O sea que tenemos que ir al Señor Jesucristo. Bueno, antes de dar la palabra, Patricia, otra vez los números para que estén llamando a la radio y con mensajito de texto. Bueno, el teléfono de la radio es 481-3366 y el celular de Griselda es 223-4398-637. Ahí manden un mensajito de WhatsApp con los 3 últimos números del documento y su nombre, y bueno, y lo vamos a anotar y lo vamos a poner en la urna. Que todos los que están en la urna sigan llamando, los que vamos sacando sigan llamando, a Mónica que ya se lo sacó, a Alicia que también, sigan llamando, sigan mandando mensajitos, así lo seguimos poniendo en la urna, porque el 10 de septiembre va a haber una Biblia Thompson, una Biblia de estudio. Y en estos programas, yo creo que ahora para agosto voy a poner una Biblia con letra gigante. Es una Biblia preciosa que también la vamos a sortear acá en para agosto. Los primeros días de agosto, ahí vamos a estar preparándonos para el sorteo de esa Biblia. Pero para el 10 de septiembre, una Biblia Thompson, una Biblia de estudio, hermosa, con tapa dura, muy linda. Y hermano, y después otros regalos, otros premios, otras cosas, por supuesto alimento, también va a estar la bolsa de alimento, pero eso va a ser para el 10 de septiembre. Pero estén llamando, llamen y sigan anotándose para entrar al sorteo. El de hoy, bueno, el de hoy ya vamos a estar. Pero bueno, ya vamos a ir con la palabra que tenemos, que Dios nos ha dado en el nombre de Jesucristo. Y esta palabra está en Juan 21:4. Y dice así: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa
Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Amén, amén, amén. ¡Qué palabra! Bueno, vamos a estar orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo, entra en el corazón de cada uno de los oyentes de este programa de Radio Mi Voz para Jesús y ayúdanos a andar por tu camino. En el nombre de Jesucristo, quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los oyentes de este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Llénanos con ese perfecto amor que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo y ayúdame a mí a dar todo lo que tú quieres que dé a todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y gracias por todo lo que nos vas a dar, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Miren, esta palabra dice en Juan 21:4, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Amén, amén, amén. Miren, de madrugada, amaneciendo, se presentó el Señor. O sea que miren, eso lo sigue haciendo el Señor, O sea, lo sigue haciendo porque, bueno, nosotros la mejor oración es la que hacemos de mañana, cuando nos levantamos, cuando vamos a trabajar. O sea que antes de todas las cosas nos conviene ir y orar, hablar con Dios. Y Jesucristo, o sea, es una promesa del Señor. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que eso es una promesa. Ayer el pastor hablaba de las promesas de Dios y que las promesas de Dios se cumplen. Y eso aún hoy se cumple. Esto que el Señor, miren, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. O sea, de madrugada estaba el Señor allí, esperando, o sea, viendo a los discípulos. Estaba ahí. O sea que esto lo sigue haciendo el Señor, lo sigue haciendo hoy. Pero ¿cuántas son las personas que se levantan y van a Dios? ¿Cuántas son las personas que lo primero que hacen es ir al Señor Jesucristo? ¿Cuántas? El Señor va a cumplir, son las promesas, se van a cumplir las promesas de Dios. Estas son promesas de Dios, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, y más en estos tiempos tan peligrosos, tan difíciles. O sea, no hablar con Dios ahora, bueno, a ver, ¿cómo podría decir? Es una insensatez en estos tiempos tan peligrosos. Miren cómo está esta pandemia, miren lo que está haciendo este virus, el COVID. No solamente enfermando a las personas, matando a las personas, sino también destruyendo las fuentes de trabajo, la economía, bueno, todo el desajuste. Y no es solamente acá en la Argentina, en el mundo entero. O sea que no es, a veces las personas dicen, bueno, no, es porque el presidente hace mal las cosas. Miren, hermano, eso que hagan mal las cosas, bueno, no es historia nueva para nosotros, pero esto lo que está pasando hoy es mundial. El mundo está en tinieblas, está en este problema gravísimo o sea que si bien en muchas partes del mundo se está abriendo las fuentes de trabajo, se están abriendo los aeropuertos, sí, pero el virus no se ha destruido.
todavía sigue contagiando y todavía sigue matando. O sea que este virus está haciendo de sus cosas. Y hay mucha gente que hoy no sale, si bien se abrieron acá en Mar del Plata, se abrieron negocios, se abrieron casas, pero la gente no está entrando a los negocios, porque no está saliendo, porque tiene mucho miedo, porque también no hay dinero. O sea que todo es un conjunto. Entonces, miren, hermano, se los ruego, por la misericordia de Jehová, acérquense a Dios en estos tiempos tan difíciles, porque lo más difícil viene ahora, hermano. Ahora viene lo más difícil. Entonces, nos tenemos que agarrar de la mano del Señor. Y el Señor está ahí esperando para que nosotros vayamos a Él y hablemos con Él. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Y a veces las personas dicen, Dios no me escucha. No, no es que Dios no escuche, es que nosotros no nos acercamos a escuchar a Dios. Somos nosotros los que dejamos de oír a Dios. Somos nosotros los que dejamos de hablar con Dios. Somos nosotros el problema. No es Dios, Dios está. O sea que acá es el mismo, Jesucristo es el mismo. Y esta palabra dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. O sea, los discípulos, o sea, lo que el Señor Jesucristo le había enseñado. Aquí ya había el Señor muerto, y allí en la cruz, y había resucitado aquí en este momento, y se les presentó a los discípulos. O sea, que esto mismo lo hace hoy, es el mismo Jesucristo, pero aún así, los discípulos, dice acá, no sabían que era Jesús. O sea, los mismos discípulos, conociéndolo, habiendo caminado con el Señor, habiendo visto todas las cosas grandes que el Señor había hecho, miren, o sea que habían sido llamados por el Señor Jesucristo estos discípulos. ¿Y cuántos hoy están igual, hermano? ¿Cuántos no escuchan la voz de Dios cuando dice, andá y preocupate por tu vecino para ver si tiene para comer? Y están desoyendo la voz del Señor. ¿Cuántos lo están haciendo? O sea, no están escuchando lo que Dios está diciendo. O sea que hay muchos discípulos del Señor que no saben que el Señor está ahí cuando van a orar, porque no creen que Dios los esté escuchando, porque por toda esta pandemia, por todas estas cosas, se han apartado de Dios, no hablan con el Señor Jesucristo, y todavía dudan si Dios existe, si Dios es real. Hay mucha gente así, y son discípulos del Señor. Y, o sea, eso no me extrañaría, no me extraña, hermano, eso. Porque estos discípulos, acá en este momento, el Señor se les presentó de carne y hueso ahí, y ellos no lo reconocieron, Miren lo que hicieron. Dice Juan 21:6 dice, y les dijo, el 5, les dijo, hijitos, ¿tened algo de comer? Le respondieron no. Miren, hermano, o sea, el Señor Jesucristo, ahí estaba Pedro, dentro de esos discípulos estaba Pedro, y el Señor, Pedro era un pescador de peces, ¿no? Pescaba, era un pescador. Entonces el Señor, cuando lo llamó a Pedro, le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres, pero Pedro se había olvidado de eso y volvió a las redes, volvió a pescar. O sea, dejó todo lo que Dios, o el Señor Jesucristo le había enseñado, y volvió otra vez a pescar. Y no solamente eso lo que hizo Pedro, sino que él volvió a pescar y se llevó a todos los otros discípulos, se los llevó también a pescar. Volvió atrás. Miren lo que hizo, dice en Juan 21,
3. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. O sea, volvieron atrás, se volvieron atrás, se fueron otra vez a pescar, ¿no? Y para colmo se fueron a pescar y sin orar, sin pedirle a Dios, sin pedirle al Señor Jesucristo, porque se olvidaron del Señor Jesucristo, que el Señor les dijo que tenían que orar en todo tiempo, en todo momento. El Señor Jesucristo les dijo eso, en todo tiempo. O sea que este Pedro no solamente volvió atrás a hacer lo mismo que hacía antes del Señor Jesucristo, que era pescar, volvió atrás, y se olvidó que el Señor le había dicho, yo te voy a hacer pescadores de hombres. O sea, se olvidó de eso, Pedro. No solamente eso, sino que se olvidó de orar. Pedro se fue me voy a pescar, dijo. Ni siquiera dijo, voy a orar a Dios, voy a hablar con Dios para que me ayude en esta pesca. Amén. No dijo eso, no dijo nada, no, dice, voy a pescar. Volvió atrás, o sea, que eso lamentablemente muchos lo hacemos, volver atrás, lamentablemente, dejar el primer amor, dejar de oír al Señor Jesucristo. Bueno, yo lo hice, hermano, casi me muero, en el nombre de Jesús. Bueno, pero miren, ahí estaba el Señor, porque, o sea, Dios es fiel a su promesa. Dios dice que el Señor Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y ahí se lo demostró, porque se presentó muy de mañana a los discípulos. Y entonces estos discípulos estaban pescando y no pescaron nada. Pero el Señor allí les dijo, aunque no lo habían llamado, no lo habían llamado al Señor Jesucristo, no lo habían buscado al Señor Jesucristo, fueron por cuenta de ellos. Pero así todo, miren la misericordia de Dios, que Dios cuando promete, cumple. O sea que, si bien, a veces pensamos que se tarda el Señor, pero no. Por eso que tenemos que ser insistentes en la oración y orar todos los días. Y se los digo yo, hermano, que bueno, hubieron momentos que la vi negra, que la vi bien negra, momentos en que estuve espiritualmente muy negras, en que pensé que estaba sola y que Dios me había dejado. Hermano, el día que me dijeron que tenía cáncer, hermano, y no saben cómo se me vino el mundo abajo, o sea, entonces ahí mismo nomás el Señor me puso en mi corazón, en mi mente, bueno, todas las cosas. Me acordé de tantas palabras como nunca. ¡Qué divino! O sea, yo en momentos de tribulación muchas veces, en muchos momentos de tribulación me olvidé la palabra. Pero en el momento que me dijeron que tenía cáncer, me acordé de la palabra y de todas, tantas palabras me acordé, de tantas cosas, y cómo lloré, y cómo le dije, Señor y Señor, y el Señor estaba allí. Porque saben que cuando yo lloro, yo sé que Dios está ahí, porque bueno, Él es fiel a su palabra, Él es fiel, dice que va a estar con nosotros todos los días, y aquí fue fiel. El Señor había pasado por la cruz, miren, había pasado todos los dolores, todos los desprecios, todas las cosas feas que el ser humano le hizo al Señor Jesucristo. Fue a la cruz, lo mataron, y Él fue al Seol, y allí en el Seol, bueno, sacó la llave, y Dios el Padre lo sacó de allí, y Él al tercer día resucitó. Hizo todo ese trabajo, pero después todavía, los discípulos, para no decir, iba a decir otra cosa, hermano, pero los discípulos aún así necesitaban del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se levantó y vino muy de mañana. Miren qué hermoso, ¿no? Eso, hay que tener muy en cuenta eso en la palabra, en lo que está escrito. Después de haber hecho todo el trabajo que hizo el Señor, se levantó muy de mañana
el Señor y vino a los discípulos y miren lo que les dijo. Dice, les dijo, hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. O sea, miren, hermano, o sea, cuando nosotros nos acercamos al Señor y bueno, y somos, o sea, hacemos pacto con el Señor, pero algunas personas no hacen nada, se acercan a Él y reciben todo del Señor Jesucristo, pero se tienen que volver y ver que Él nunca va a dejar de ser fiel, pero nosotros los seres humanos, aunque somos infieles, Dios igual nos da de sus cosas lindas, a pesar de que el hombre lo deja a Dios. Porque acá los discípulos lo dejaron todo, allí en la cruz del Calvario salieron todos corriendo. No solamente eso, sino que lo negaron y lo vendieron. Judas lo vendió. Y todavía se olvidaron de lo que Dios había dicho. Porque Judas, hermanos, se olvidó de todo lo que el Señor le había dicho. No solamente eso, sino que Judas se olvidó de que el Señor Jesucristo le había dicho amigo. Y no fue a Jesucristo. Pero Pedro tampoco fue, ni los discípulos fueron a Jesucristo, tampoco fueron, pero Judas no fue al Señor Jesucristo, fue a los sacerdotes. Eso está en Mateo 27:3. Dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. O sea, Judas, este es Judas. Judas fue a los sacerdotes, y miren, los sacerdotes se suponían que eran los sacerdotes de Dios. Esto le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, Jesucristo, ¿no? Espero que hoy no estén diciendo esto las personas, ¿no? Miren, y este Judas no se acordó de ir al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo le dijo, amigo, ¿a qué viene? O sea, el Señor Jesucristo era su amigo. Él lo consideraba a Judas su amigo, pero aún Judas no se acordó de eso. No se acordó de nada, ¿no? Pero el no hacer eso, hermano, el olvidarse lo que el Señor Jesucristo dice, hizo que Judas se ahorcara. Mire, Judas se arrepintió y también dijo que había pecado, y también, o sea, que había llevado sangre inocente, lo había vendido al Señor Jesucristo, también había entendido eso. Pero aún así, este hombre no fue a Jesucristo. Se fue a los sacerdotes. Y eso, hermano, le llevó, lamentablemente, a que Judas se ahorcara. Se hizo mal a sí mismo. O sea, miren cuánto hay que tener cuidado hoy, hermano. ¿De quién es el que les habla? Y a quién escuchan. O sea, hoy tenemos una Biblia, la palabra, lo que está escrito en la Biblia. Hoy tenemos una palabra viva, esto es espíritu y es vida, y tenemos que ir a la palabra, lo que está escrito en la Biblia, hermano. Es un tiempo difícil, un tiempo peligroso, pero si nos acercamos a Dios, si nos acercamos al Señor Jesucristo confiadamente, bueno, vamos a tener descanso. Pero ahora vamos a ir a escuchar una canción que la pidió Francisco la semana pasada. Bueno, la vamos a poner de Barak, Danzaré. En el nombre de Jesús, estén llamando, llamen a la radio, llamen al mensaje con mensajito de texto.
Y bueno, ya vamos a estar haciendo el sorteo. ¿La escuchamos la canción? Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Yo quiero ver a todos danzando en este lugar. Griten. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respire alabe. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. ¡Ángelo! Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormales. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza. Que celebre y con júbilo danza, alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su
Gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, porque el Señor cambia nuestro lamento en baile. O sea que son promesas de Dios y que se cumplen en la vida del ser humano. Pero si lo seguimos al Señor, si lo escuchamos al Señor. Miren estos discípulos acá, en este momento, el Señor había muerto, había resucitado, y fue a ellos el Señor, después de todo el trabajo que el Señor había hecho, ¿no? Y fue a ellos. Miren qué fiel fue el Señor. Pero estos discípulos no fueron infieles al Señor. Lo dejaron, no hablaron con Él y no lo reconocieron. O sea, en la tribulación, ¿no? En el problema, en la hora difícil, en el momento difícil, a ver si te vas a acercar al Señor. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Miren, aquel hombre, ¿no? Que llevó a su hijo, que tenía un espíritu mudo y sordo, y lo llevó a los discípulos, y los discípulos no lo pudieron sanar. Entonces llegó el Señor ahí, y el Señor dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? O sea, ahí el Señor le hizo ver a los discípulos que hay muchas cosas que no hacían, que no estaban haciendo, y que por eso no habían podido sanar a esa persona. Y entonces el hombre se volvió al Señor Jesucristo y le habló al Señor Jesucristo, y dice la palabra que el Señor Jesucristo le dijo al espíritu mudo y sordo: sal de él y nunca más vuelvas a él. O sea que el Señor Jesucristo personalmente lo sanó ahí. O sea que fue un hombre, un padre llevando a su hijo al Señor Jesucristo. Primero lo llevó a los discípulos, y los discípulos no pudieron hacer nada. Y después el Padre lo llevó al Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que hace Dios, hermanos. O sea, es lo que hace Dios. Dios es el que agrega a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, bueno, está el Señor Jesucristo y lo lleva al Señor Jesucristo. Bueno, en realidad Dios nos lleva a todos al Señor Jesucristo, sí o sí. Es Dios el Padre el que nos lleva al Señor Jesucristo. Si Dios el Padre no te da al Señor Jesucristo, bueno, se van a perder. Entonces, Dios lleva a la iglesia a los que han de ser salvos. Si la iglesia, hermano, no está en órbita con el Señor Jesucristo, no está en comunión, no son uno con el Señor Jesucristo, eso es lo que hoy se va a ver, hermano. Los que son uno con el Señor Jesucristo, hermano. O sea, el mundo, lo dice la palabra, dice que el mundo va a ver eso. La unidad, el que sean uno con el Señor Jesucristo y el Padre, la iglesia. Los discípulos del Señor vamos a ser uno con el Señor. Bueno, eso es lo que está faltando todavía. Por eso yo sé que esto se va a terminar en un momento. Bueno, se va a terminar todo esto y bueno, va a empezar y se va a empezar a ver lo que, bueno, Dios quiere realmente que se vea, ¿no? Es un tiempo muy difícil, muy peligroso, pero ahora este es el tiempo en que las personas les conviene, hermano. ¿Quién los va a ayudar? Díganme, ¿el presidente los va a ayudar? ¿Quién los va a ayudar? ¿El presidente de Estados Unidos? ¿Quién los va a ayudar, hermano? El único que nos puede ayudar es Jesucristo, es Dios el Padre, hermano. O sea que el Padre y el Hijo tienen que hacer morada en nosotros. Es el único que nos puede ayudar. Lo demostró acá. El Señor mismo fue, después de haber hecho todo el trabajo, fue a los discípulos y le dijo... Y los discípulos no habían hecho ningún trabajo, hermano. Habían salido huyendo. Habían salido corriendo. Y todavía lo habían negado al Señor Jesús. Y lo habían vendido al Señor Jesucristo. O sea que los discípulos no habían hecho nada. El Señor sí había hecho todo, pero aún de madrugada el Señor estaba allí. Y así es de cierto. Dios cumple su promesa, hermano. Dios los cumple. Y si no lo están escuchando a Dios hoy, es porque ustedes están lejos de Dios.
O sea, no es que Dios no esté hablando. Dios está hablando, pero las personas están tan lejos de Dios que no lo pueden escuchar. Entonces hoy tienen que obligarse a sí mismos, hermanos, ustedes. Lo tienen que hacer por la misericordia de Jehová. Lo tienen que hacer y volverse al Señor Jesucristo y verlo al Señor Jesucristo caminando. Pero ustedes se tienen que volver a Dios. Si ustedes no se vuelven a Dios, hermano, y las van a estar pasando mal. No van a tener descanso sus almas, hermano. Se los ruego, por la misericordia de Jehová, acérquense. El Señor está ahí. Está ahí, Él es fiel, hermano. Dios es fiel. Y como dice esta palabra, dice el Señor, les dijo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermanos, o sea, miren hoy con toda la necesidad que hay, la de trabajo, la necesidad económica que hay hoy, hermano, y se viene más difícil. Se los ruego, vuélvanse al Señor Jesucristo y escuchen lo que Él dice y hagan lo que Él dice, hermano. Entonces, si hacen lo que Él dice, van a tener descanso para sus almas, para su mente, su corazón, su cuerpo, sus pensamientos, hermano. O sea, si no se acercan al Señor Jesucristo y van a tener todos pensamientos de derrota en estos tiempos. Se los ruego, hermano. Miren lo que dice en 2 de Juan 6. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, o sea, escuchen y entiendan bien esta palabra. Lo que está escrito en la Biblia es espíritu y es vida. Y dice esta palabra, cualquiera que se extravía no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y el Hijo, el Señor Jesucristo, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que trae el perfecto amor a los corazones. Y el perfecto amor en los corazones, hermano, echa fuera el temor. ¿Y cuántas personas hoy, con esta pandemia, con este COVID, con la falta de trabajo, con el problema económico que está surgiendo ahora, que ya venía de arrastre, nosotros ya estamos acostumbrados a estas cosas, hermano, pero ya venía de antes, con este problema económico? ¿Cuántos tienen miedo? Bueno, si tienen miedo es porque no han sido perfeccionados en el amor. Y si no tienen el amor perfecto de Dios, y van a tener miedo, hermano. Entonces, y esto no quiere decir que los que estamos adentro, con el Señor Jesucristo, no vayamos a tener miedo. Sí, hermano, pero ¿saben? En el nombre de Jesucristo lo echamos fuera. Y ¿saben? Con la palabra de Dios, con lo que está escrito en la Biblia. O sea que con eso lo podemos lograr. Y sabemos que esto que hizo el Señor Jesucristo, acá, que fue, después de haber hecho todo el trabajo que hizo, fue de madrugada a los discípulos y todavía les ayudó en su trabajo. Y con ser que no lo habían llamado, y con ser que no habían orado, y con ser que no habían hablado con el Señor Jesucristo. O sea, pero estos discípulos tuvieron la gracia de Dios, de que el Señor Jesucristo fuera y los ayudara con su trabajo. Y dice que
dice que entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Pueden creer eso, hermanos? Bueno, si se acercan al Señor Jesucristo, lo van a poder creer. Y si no, les va a costar mucho. Miren que creer en el Señor Jesucristo no es ir a la iglesia. No es leer la palabra de la que está escrito en la Biblia. No es, hacer muchos milagros. No es echar fuera demonios. No es predicar en el nombre del Señor Jesucristo. No, creer en el Señor Jesucristo, ¿saben? Es andar con Él y pedirle que Él viva en nuestro corazón, en nuestra mente. Y decir como Pablo de Tarso dijo: ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué difícil, ¿no? O sea, eso es lo difícil, hermano, poder llegar a decir eso. O sea que los discípulos todavía no habían entendido eso. Miren que ellos, por eso les digo, hermano, que esto de tener al Señor Jesucristo no es fácil, por lo que yo leo en la Biblia, en lo que está escrito. Si los discípulos, los que vieron todo lo que hizo el Señor Jesucristo, vieron la muerte del Señor Jesucristo, y aún así el Señor Jesucristo le había profetizado todo eso, de que Él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. O sea, estos discípulos no le creyeron al Señor Jesucristo. Todavía no lo tenían al Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque, hay algo muy especial. Que después dijo el Señor Jesucristo, cuando antes de morir, dijo: yo les voy a enviar al Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos. O sea, que necesitamos del Espíritu Santo para poder creer en el Señor Jesucristo como está escrito, no como a las personas se le ocurre. Y el Espíritu Santo no es para todos. Y les digo una cosa, hermano, tengan muy en cuenta esto: el Señor Jesucristo hoy no está rogando por el mundo. Eso es la iglesia lo tiene que hacer. El Señor Jesucristo ora y pide y ruega por su gente, por sus discípulos. O sea, tengan muy en cuenta esto, hermano. Eso está escrito en la Biblia. Se lo voy a buscar para la semana que viene. En el nombre de Jesús. Porque el Señor hoy no está rogando por el mundo, hermano. Está rogando por sus discípulos, por sus hermanos, por su esposa. Miren, tengan muy en cuenta esto, hermano. O sea, pero ese trabajo lo tenemos que hacer la iglesia. Pero miren, en ese momento, los discípulos no lo habían escuchado, no sabían, no se daban cuenta que el Señor Jesucristo estaba ahí. Y miren esto, hermano, miren esto. Ahora se van a saber cuáles son los discípulos del Señor y quiénes no. Porque los discípulos del Señor van a sacar la venda, el que estén las personas mudas y sordas delante de Dios. Los discípulos con el Señor Jesucristo y el Padre y el Hijo, nosotros vamos a poder en el nombre de Jesucristo, sacar el espíritu de sordera y de mudez de las personas, para que se puedan acercar al Señor Jesucristo, para que se puedan acercar a Él y lo escuchen. Miren, tengan mucho cuidado de esto, hermano, porque si ustedes tienen el espíritu mudo y el espíritu de sordera, no van a poder escuchar a Dios, no van a poder escuchar al Señor Jesucristo, y no se van a volver a Él y no van a hablar con Él. Y entonces no van a poder hablar con Él y se van a perder de tener en estos tiempos tan difíciles descanso para vuestras almas. Miren, hermanos, se los ruego,
por la misericordia de Jehová. Acérquense al Señor Jesucristo, vuélvanse a Él, porque está ahí queriéndolos escuchar. Dios cumple sus promesas, Él es fiel a sus promesas. ¿Qué están haciendo todos los que están escuchando? ¿Están hablando con Dios? ¿Con Dios? ¿Le están escuchando al Señor Jesucristo? ¿Están haciendo lo que el Señor Jesucristo dice? Porque aquel hermano que escudriña las Escrituras, habla con Dios, habla con el Señor Jesucristo y las pone por obra a lo que está escrito en la Biblia, no lo que se le ocurre a la gente, ese va a tener al Padre y al Hijo, y ese tiene descanso hoy. Ese va a tener. Entonces, si ustedes no tienen descanso, si no tienen gozo, si no tienen paz hoy, bueno, preocúpense por sus almas. Es que no están haciendo lo que el Señor Jesucristo quiere que hagan. O sea que estos discípulos acá, no habían hecho lo que el Señor Jesucristo le había dicho que iban a ser pescadores de hombres, y ellos salieron a pescar. Entonces, hermanos, miren, dejaron al Señor Jesucristo, no lo escucharon y tampoco no sabían, cuando lo vieron al Señor, no sabían que era Él. Entonces, estos no podían pescar, no podían sacar nada, pero aún así el Señor les dio para que ellos pudieran sacar muchos peces, dice la palabra. O sea, el Señor es fiel, hermano. Nosotros somos los infieles, Entonces nosotros tenemos que procurar ser fiel a Él y ser constante en la oración, y orar y rogar y aprender de la palabra, de lo que está escrito en la Biblia, hermano, y escuchar, a nuestros pastores. Dice, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, si ustedes se dejan guiar por el Señor Jesucristo, de segurito que le va a hacer que escuchen a los pastores, a sus pastores, a la gente que los ministra, que está delante de ustedes, hermano, que los ministre. O sea, que van a dejar que los ministre, porque a veces, y yo lo he hecho, hermano, a veces está predicando a alguien y ustedes dicen, gloria a Dios, porque hay que meditar muy bien en lo que están hablando, lo que están diciendo, discernir los espíritus. Todo eso se aprende, hermano. Si lo aprendí yo, una mujer que llora, que ríe, que patalea, como cualquier otra, hermano. No soy de otro mundo, estoy en este mundo. No soy de este mundo, pero estoy en este mundo, hermano. Yo soy de carne y hueso, como cualquier otra mujer. Y yo lo entendí. Yo escuché la voz del Señor y la escucho, y también la dejé de escuchar, hermano. Ay, Jesucristo. Por eso que tenemos que estar atentos, hermano, y tenemos que ir aprendiendo. Y Dios no nos va a dejar, hermano, cuando nos volvemos a Él. Y tengan bien en cuenta esto. No porque tengan un título, una chapa, está todo hecho, hermano. No, hermano, cuídense de eso, hermano. Cuídense de eso. Aprendan. Y que tengan bien adentro de su corazón el que ser hijo de Dios no tiene precio. Eso no tiene chapa, no tiene precio ser hijo de Dios. Porque ahí, ser hijo de Dios, al ser hijo de Dios nosotros, Dios no nos va a dejar. Pero miren, tengan muy en cuenta esto, porque lo dice la palabra. Dice que los hijos del reino estarán fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, eso no porque esté escrito va a suceder, no, sino porque van a haber muchos hijos desobedientes que van a hacer lo que se les da la gana y no van a escuchar al Señor Jesucristo. Entonces hacen lo que se les da la gana y se van a perder. Son hacedores de maldad y se van a perder, hermanos. O sea que si no escuchás al Señor Jesucristo, no te preocupás por escuchar su voz, hermanos, y se van a perder en estos tiempos tan difíciles. Se los ruego por las misericordias de Jehová. Hermanos, preocúpense por ir al Señor Jesucristo en estos tiempos.
Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, miren, yo no les tengo que estar diciendo esto. El único que nos puede ayudar es Jesucristo, es Dios el Padre, es el único que nos puede ayudar en este tiempo. ¿En quién van a ir a buscar salvación? ¿En quién van a ir a buscar trabajo? ¿A las estampitas, hermano? Pero si eso ni oyen, ni hablan las estampitas, hermano, por favor. Entiendan estas cosas. Vayan al Señor Jesucristo y Él les va a dar, bueno, y para que tengan en abundancia, como dice acá, echaron las redes, dice, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Se los quiero decir a esto. Estaba en un tiempo, ¿no?, muy atribulada, muy momentos difíciles para mí. Entonces escuché la voz del Señor que me dijo me has sido fiel sobre poco y sobre mucho te voy a poner. Gloria a Dios, pero lo escuché tan bajito, hermano, tan bajito. Y yo le dije al Señor, Señor, tan bajito me estás hablando, Señor. ¿Y saben lo que me hizo entender? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. No es que yo te hablo bajito, hija, sino que vos estás muy lejos. Y me lo dijo a mí me lo dijo. Griselda Sandoval, que hace 24 años que camino con Dios. Miren si no está difícil, no va a estar difícil para todos. Entonces, tengan en cuenta esto, Dios no nos va a dejar. A sus hijos, hermano. Pero hay muchos que lo van a dejar. Ahora vamos a ir a escuchar una canción, pero antes Patricia va a decir los números para que estén llamando. Bueno, el de la radio es 481-3366. Llamen, así los anotamos en el sorteo. Y el celular de Griselda, podemos mandar WhatsApp, es 223-439-8637. Gloria a Dios, hermano, porque ya después de la canción vamos a hacer el sorteo. Vamos a estar sorteando lo de hoy, una bolsa de alimentos no perecederos y una Biblia. Gloria a Dios. Hermano, vamos a ir a escuchar una canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Quien sujeta el viento con su mano, quien responde la oración, quien oye nuestra voz, quien abre las puertas que nadie puede cerrar. Hay un poder, yo solo sé que cuando Dios está por mí, absurdo darse por vencido, he caminado demasiado y no voy a ver atrás, no. Algo me recuerda que mi bendición está más cerca de lo que pensé. Cuando Dios está por mí, nada me puede intimidar.
Te amo Jesús, porque siempre, siempre vas a estar con nosotros. Fiel es Dios, que es el que prometió, hermano. Dios es fiel a nosotros. La palabra de ayer fue... ¿Cuál fue la palabra de ayer, Patri? El regalo de un amigo. ¡Ay, qué divino! ¿Cierto? Cierto, ahora me acuerdo la palabra del pastor. Estaba en 2 de Crónicas, capítulo 20. Gloria a Dios. ¿Y qué decía? Y decía que Dios es fiel, que cuando nos regala algo, salud, propiedad, algo que estamos pidiendo, es para siempre. Que Él no se arrepiente y te quita los regalos. Que una vez que Él te lo da, vos tenés razón. Tenés que serle fiel a Él, ser obediente y cuidar de lo que Él te da. Amén. Eso, que es cierto que es eso, hermano. Nosotros tenemos que aprender a ser fiel a Dios, a nosotros mismos. Dice la palabra, lo que está escrito, dice que Dios, por amor a Él mismo, perdonó nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser fiel como Dios es. Entonces nosotros somos fiel y nos tenemos que amar a nosotros mismos como Dios quiere que nos amemos. Y perdonar los pecados de nosotros, perdonar nuestros mismos pecados, pedirnos perdón a nosotros mismos. Y eso, hermano, tenemos que cuidar de eso. Es del regalo que nos dio Dios. Miren, hermano, esto es una palabra que hoy a última hora la tenía. Acá está, miren. Está en Romanos 2:4 y dice: menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, bueno, no va a haber nada, no va a haber gracia, hermanos. Si no se arrepienten de su malo camino, no va a haber gracia. Y miren, la benignidad de Dios es el que nos ayuda al arrepentimiento, a que nosotros nos arrepintamos de nuestro malo camino. La palabra, lo que está escrito en la Biblia, es lo que nos ayuda a ir a eso. Esto es un espejo, la palabra de Dios. Por eso les encargo que lean la Biblia, mediten en lo que está escrito y lo pongan por obra lo que puedan. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos perfectos como Él es, pero como no lo vamos a lograr nosotros, lo va a lograr Dios. Entonces, por eso que es Él el que nos tiene que ayudar, pero nos tenemos que volver a Él y tenemos que hacer lo que Él nos dice. O sea que si vamos a trabajar, hermano, vamos a trabajar y bueno, antes de ir a trabajar, decirle: Señor, ayúdame en este día, para que Él haga más ligera la carga, hermano. O sea que no solamente nos va a ayudar a trabajar, a hacer el trabajo que tenemos que hacer, sino que nos va a ayudar para hacer más ligera lo que estamos haciendo en estos tiempos tan difíciles. Bueno, miren, hermano, ahora vamos a ir con el sorteo. Y llamaron de Otamendi, Gabriel, se está escuchando el programa ya en Otamendi, qué divino, gloria a Dios, qué bueno que es esto, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a ir al sorteo, hermanos, vamos a ir al sorteo. Patricia, vamos a estar sorteando en el nombre de Jesús. Bueno, uy, cuántos papelitos, gloria a Dios. Bueno, ahí bien revuelto, Patricia. Bueno, hoy saco yo. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a sacar, a ver. En el nombre de Jesús, que lo necesite. ¡Ay! Mira, Gabino. Mira. El último que llamó. Recién. Sí, bueno, Gabino 906 de Otamendi. Se lo sacó, Gabino. Bueno, no sé, no creo que pueda venir antes de las 10 acá. Pero si quiere puede ir a Polonia 615, Gabino. Ahí 615, es Polonia y Ayolas. En el lavadero, ahí se lo va a entregar mi hijo. Va a estar allí como lo ha entregado hasta ahora, gracias a Dios que lo ha podido entregar. Repetile la dirección. Polonia 615. Ahí está el lavadero, Polonia y Ayolas, ahí está el lavadero. Bueno, ahí puede ir y buscar las cosas, bueno, la Biblia y Gabino, venga a buscarlo. Y además llámeme cuando lo venga a buscar,
dígale a mi hijo que me busque para ver, yo no estoy ahí trabajando, pero estoy arriba, bueno, en algún lugar ahí nomás voy a estar. Cuando lo vaya a buscar, Gabino, llámeme y que quiero hablar con usted, en el nombre de Jesús. Vaya a buscarlo a Polonia 615, es Polonia y Ayolas, está el lavadero, vaya y ahí mi hijo se lo va a dar, Pablo es el nombre de mi hijo, esté ahí. Pero sigan llamando, Patricia, los números de teléfono. El de la radio es 481-3366 y el celular de Griselda que pueden mandar WhatsApp es 223-439-8637. ¿Qué tienen que mandar ahí? Los 3 Con números los últimos 3 números de documento y el nombre. Entonces ahí ya los vamos a poner y siguen ahí en la urna. Gabino, siga llamando, que yo le voy a poner ahí en la urna otra vez para seguir participando. El jueves que viene vamos a hacer otro sorteo. ¡Qué lindo, qué bueno! Pero vamos a seguir con esta palabra en el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir con esta palabra. Miren, esta palabra dice: cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. O sea que eso es lo que el grave problema que tenemos. Nos cuesta mucho, hermano, discernir los espíritus. O sea, eso cuesta, porque el espíritu malo, hermano, está muy tapado. O sea, que viene como corderito, con una sonrisa de oreja a oreja. Está difícil de discernirlo. O sea, por eso que tienen que estar agarraditos de la mano del Señor Jesucristo, hermano. Miren, uno de los espíritus malos que hacen mucho mal y mata es la envidia. Y la envidia, las personas que la tienen, hermanos, vienen con una sonrisa de oreja a oreja y no se van a dar cuenta de que está la envidia. Pero esa viene para matar, robar y destruir, hermanos, Miren que la Biblia dice que por envidia lo llevaron a la cruz del Calvario al Señor Jesucristo, hermano. O sea que por envidia, miren, la envidia lo llevó al Señor, siendo bueno, no hizo nada malo en este mundo, y lo llevó a la cruz del Calvario. Así está escrito, y yo lo creo, hermano. Entonces, cuando nosotros vamos escudriñando la palabra, lo que está escrito en la Biblia, nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Alguien me vino y me preguntó en esta semana, dice: Griselda, yo no entiendo eso de que le sacaron 7 demonios de la de María Magdalena. Tenía 7 demonios. Yo no entiendo qué es eso. ¿Cómo es eso? Entonces yo le quise explicar con palabras más comunes, ¿no? Entonces yo le digo: mira, el espíritu, un demonio es un espíritu malo. Un espíritu malo que viene a las personas y te habla bien cerquita al oído, y si querés vos le escuchás, y si no querés lo sacás afuera. Pero bueno, yo creo que te tiene que ayudar el Señor Jesucristo para hacer eso. Por ejemplo, te doy un ejemplo de lo más chiquitito, o sea que un espíritu malo de lo más malo, la envidia. ¿Y vos la ves? Bueno, o sea, no sabés qué espíritu tenía la María Magdalena. O sea, el de prostitución, o sea que uno no sabe, eso también es un espíritu malo, que se hace mal al cuerpo del ser humano, se hace mal a sí mismo eso, ese espíritu, el de prostitución, porque bueno, se puede contagiar de montones de cosas, de enfermedades, o sea, miren qué mal se puede hacer ese espíritu, ¿no?, de prostitución. O puede ser también un espíritu de maldad, de quererle hacer mal al otro, o sea, con saña. Miren lo que hicieron los rabbis, esos rabbis que hicieron a patadas. Miren con qué saña, miren con qué maldad, matarlo a patadas a un chico en el suelo, como 10, 11. Bueno, entonces yo le explicaba a este hombre que esa mujer podía tener, bueno, tantos espíritus malos, son demonios, son espíritus malos que hacen mal a la persona, que le hacen mal a la misma persona y después le hacen mal a otros, por supuesto. O sea,
eso la utilizan a la persona para hacer mal. Entonces, ¿sabés cuántos espíritus malos te puedo nombrar? Le digo yo, ¿cómo no entendés? Entonces, ¿cómo? No, tenés razón, claro. O sea que las personas, si vos no les hablas, no le predicás, ¿cómo van a entender? O sea, ¿cómo van a entender las personas si no les llevamos este evangelio? El evangelio del Señor Jesucristo. Porque del otro, los espíritus malos se encargan de llevar, malos pensamientos a las personas para que se hagan mal, para que, hagan sexta, para que, hagan religiones ajenas a la doctrina del Señor Jesucristo. Por eso que esta palabra que les leí en 2 de Juan 9, dice, cualquiera que se extravía no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, hermano, que nosotros somos los que tenemos que decidir eso, porque después los espíritus malos, las cosas malas, miren cómo están en este mundo. Miren, el que no corre vuela en este mundo, robando, mintiendo, engañando a las personas, miren, todo eso está, todo eso es el ejemplo, todo eso es lo que hay. ¿Qué van a tomar? ¿Lo que está en este mundo o lo que menos se ve? Que esta es la doctrina de Cristo, hermano, que la doctrina de Cristo es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. O sea, miren, hermano, esa es la doctrina de Cristo, el amor, porque el amor es Dios. O sea, esa es la doctrina, para que nosotros conozcamos a Dios. A eso vino el Señor Jesucristo, que lo conozcamos a Él, a Dios el Padre, hermano. O sea, el que se aparta de esto, y mire, hay muchas doctrinas, hay muchas religiones, hay muchas cosas. O sea, que hay muchos apartados, apartados de la doctrina de Cristo, lo que Dios estipuló, que es la doctrina de Cristo, el que no vaya al Señor Jesucristo, y hermano, después nos van a poder decir, a mí nadie me habló. Sí, porque por lo menos acá en Mar del Plata hace ya 14 años que Griselda Sandoval predica este evangelio del Señor Jesucristo. O sea, miren, hermano, más de uno escuchó, y yo hubo un tiempo en que estuve en 3 emisoras de radio diferentes. Sí, en el nombre de Jesús. Entonces, hay mucha gente que no va a poder decir, nadie me habló de Cristo. Por lo menos de mi parte hay muchos que van a saber, que saben de Cristo. Y después, mis pastores, hay mucha gente que está hablando de Cristo. No soy yo sola, para la gloria de Dios. Amén. Y de eso lo tengo muy adentro de mi corazón. Cada vez que yo misma me digo, cuando pienso que estoy sola, digo, no, porque Dios siempre tiene un remanente, siempre hay. Yo sé que es una multitud que no se puede contar. Eso lo sé y lo tengo bien en mi corazón. Cuando me vienen todas esas cosas tontas, esas cosas en la mente, en el corazón, que me vienen, hermano, también, yo digo, gracias, Señor, porque me diste tu palabra, y creo en tu palabra, y me gozo en lo que está escrito en la Biblia, hermano. Por eso que en estos regalos, en estos sorteos, es un granito de arena que puedo hacer, hermano. Pero no se crean, hermano, que yo hago esto solo. Yo no lo tengo que decir, no necesito decirle. Dios sabe. No es esto solo lo que hago, hermano. No solamente hablo la palabra de Dios, sino que también la predico, y también la hago, la pongo por obra. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y en esta semana he visto cosas preciosas, hermano. Jovencita, la empleada de mi esposo, viene y me cuenta, dice, Griselda, no sabes qué bien que me hizo, porque yo sentí en mi corazón de que tenía que mandarle un mensajito a un chico, de donde ella estaba viviendo antes, ¿no? Antes estaba viviendo en un lugar lejos por allá, y ahora se vino a vivir más cerca del trabajo. Entonces dice, y sentí en mi corazón y lo llamé y le mandé un mensajito. ¿Cómo estás? Dice, hablame, te quiero ver, le dice Aldana.
Entonces este chico le dice, sí, dice, ¿querés hablar conmigo? Sí, dice. Y bueno, y se fue a hablar con ella. Y dice, ¿sabés a dónde iba? A comprar droga. Hacía un tiempo largo que había dejado la droga, este chico, y Dios sabía. Entonces la movió a misericordia a esta jovencita, y dice, cuando vos me mandaste el mensajito, yo iba a ir a comprar droga porque no aguantaba más. Y vos me mandaste, y entonces ella le dijo, venite, vamos a hablar, y se pusieron a conversar. Y entonces, Griselda, yo le pude hablar de Dios. ¿Vos le hablaste de Dios? Sí, le dije yo. Gloria a Dios, le digo, gloria a Dios, porque ella me escucha hablar a mí. Y miren cómo sirve, hermano. A uno que necesitaba, Dios la movió esta jovencita, la movió a misericordia. Patricia también. O sea que esta semana, a unos cuantos, no solamente yo, tengo unos cuantos testimonios, hermano. O sea, Dios mueve a misericordia a las personas, porque hay mucha necesidad. Y cuando estamos en el dolor, en la angustia, alguien tiene que venir a ayudarnos. Y Jesucristo va a usar a las personas. Y bueno, alguien tiene que estar dispuesto. Vaya a saber a cuántos tocó el Señor y que no estaban dispuestos. Y gracias a Dios esta jovencita, a pesar que sabe poco y nada, Dios la movió a misericordia y todavía le habló del Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, o sea, es el Señor Jesucristo el que nos quiere ayudar y el que nos va a ayudar. Y hay muchos que están necesitando y que tenemos que ir con esta palabra. Tenemos que ir para que las personas sepan del Señor Jesucristo, que Él sana, libera, restaura y salva. La gente está muy necesitada y tenemos que ir. Está bueno que vayan las personas y le ayuden y le den de comer y le den un vaso de leche a un niño. Está bueno. Pero tenemos que ir con el Señor Jesucristo. Él lo tiene todo, hermanos. O sea, con el Señor Jesucristo vamos a tener todas las cosas. Juntamente con Jesucristo, Dios el Padre lo ha puesto así. Es promesa de Dios. Y hoy tenemos que reclamarle la promesa de Dios a Él. Y es el único que nos puede ayudar, es Dios, el Señor Jesucristo en estos tiempos. Acérquense al Señor Jesucristo por la misericordia de Jehová. Bueno, vamos a orar, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor Jesús, te ruego, Señor, entra en el corazón de todas las personas que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Entra en cada uno de nuestros corazones, ablanda cada corazón y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor. Necesitamos, Señor, escucharte y obedecerte. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Obedecerte a ti nos hace bien a nosotros, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con ese perfecto amor que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, danos una doble porción de tu Espíritu Santo y lo vamos a lograr, Señor. Contigo lo vamos a lograr, contigo lo queremos todo, sin ti no queremos nada, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestro pecado, Señor. Sí, Señor,
Perdonamos a todas las personas que nos hacen mal, Señor. Y te pedimos perdón por todas las personas que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Y gracias, Señor. Gracias porque allí en la cruz del Calvario nos perdonaste. Gracias porque nos trajiste perdón. Gracias porque nos trajiste el que nos podamos volver a ti de todo corazón y arrepentirnos de nuestro malo camino. Gracias porque nos trajiste tu amor y de ahí por delante, Señor. En el nombre de Jesucristo te ruego, Señor, manda legiones de ángeles alrededor de todos los que estamos en este lugar, de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, para que nos guarden de todo mal, Señor, para que nos guarden de todo ladrón, de todo accidente, de todo saqueo, de toda enfermedad, de toda muerte, de todo cáncer, de todo sida, de toda esclerosis múltiple, de toda infección, de toda contaminación, de todo virus, de toda alergia, de todo COVID, de todo dengue, de toda pandemia, de toda enfermedad. Guárdanos, Señor, de toda dependencia a las drogas, al alcohol, a la delincuencia. Señor, guárdanos de toda pornografía, de toda hechicería, de toda idolatría, de todo machismo, de toda envidia, de todo pánico, de todo miedo. Señor, de toda enfermedad, guárdanos. Señor, que tus ángeles, Señor, nos guarden en todo tiempo, en todos nuestros caminos, de toda persona mala, de todo espíritu malo que nos quiera robar, matar, destruir, enfermar, meter a la cárcel. Señor, guárdanos en todo tiempo, en todos nuestros caminos, de todo mal. Y gracias, Señor, porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros. Gracias porque apartaste tu ira de nosotros. Gracias porque apartaste tu enojo de nosotros. Gracias, Señor, porque nos sanaste. Gracias porque nos liberaste. Gracias porque nos restauraste. Gracias porque nos salvaste, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego, reprende por nosotros al devorador, al destructor, al acusador, al ladrón, a la miseria, a la muerte, a la enfermedad por nosotros. Reprende la miseria por nosotros, pero esa miseria de adentro del corazón, de la mente, del alma, Señor, reprende la miseria por nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, sigue siendo maestro y amigo de nosotros. Guíanos a toda verdad. Arráncanos, sácanos del mal camino y llévanos a tu camino, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Síguenos ayudando a tomar buenas decisiones, a volvernos a ti de todo corazón y permanecer en tu camino de todo corazón hasta el fin. En el nombre de Jesucristo, Señor, síguenos ayudando con la voz del enemigo. Ayuda nuestra incredulidad, sepulta nuestras iniquidades y echa a lo profundo del mar nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo, Señor, síguenos ayudando a usar tu nombre para echar fuera todos malos pensamientos, toda obra de maldad de adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos. En el nombre de Jesucristo sigue dándonos sabiduría, Señor, para ir hacia ti, para que te amemos, te creamos y confiemos. Y no dudemos, Señor, síguenos ayudando a hacer tu voluntad. Ábrenos el entendimiento, ayúdanos a cuidar de esta grande salvación, a limpiarnos más y más. Límpianos más y más y que no nos falte la fe, la prueba, la lucha, la aflicción. Aumentanos la fe en ti, Señor. Jesucristo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Hijo de David, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre cada uno de los oyentes de este programa de Radio Mi Voz para Jesús y viviremos, porque así lo ha dicho Jehová el Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y gracias, Señor, por todo lo que nos vas a dar, Señor. En el nombre de Jesucristo te ordeno, espíritu inmundo, que salgas todo tipo de mal del corazón, de la mente, del alma, del cuerpo, de la carne, de la sangre, de los huesos, de las coyunturas, de los músculos, de los tendones, del cerebro, de la memoria, del corazón, del alma, de todas las personas que están en este lugar. En el nombre de Jesucristo te ordeno, espíritu inmundo, que salgas de todas las bendiciones que Dios ya derramó sobre todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús.
Espíritu inmundo, sal de todas las bendiciones que Dios ya derramó sobre todos nosotros y no te poses en ninguno de nosotros. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, sal y nunca más vuelvas a ninguno de nosotros. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo te ato y te echo fuera al fondo del abismo. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu de incredulidad, de duda, de enfermedad, te ato y te echo fuera al fondo del abismo. En el nombre de Jesucristo, de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, Jehová es mi Dios, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo es mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Maestro, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, Amén. gracias a todos los que están escuchando. Patricia se va a despedir. Bueno, hasta el jueves, bendiciones, llamen, manden mensajito, así participan en el sorteo de una bolsa de alimentos no perecederos. Amén, amén. Y una Biblia. Amén, Bueno, amén. esperamos. En el nombre de Jesús, gracias a todos los que están escuchando y los voy a dejar aquí en este programa que se llama Mi Voz para Jesús, que va todos los jueves a las 8:30 de la mañana. Los dejo con la paz del Señor Jesucristo y que Dios los siga rebendiciendo. Hasta el jueves.